Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto hoy viernes 6 de septiembre del año 2013. Hoy en Informa TV veremos que visita la Comisión Nacional de Derechos Humanos el penal de Santa Marta, Cattlita, en la Ciudad de México. Además, le informaré que Naciones Unidas y la Defensoría de Costa Rica piden un alto a la violencia contra indígenas y ambientalistas. Protestan en Nicaragua por posible reforma a la ley de género contra violencia de género. También estaremos viendo que Siria ya son 2 millones de personas refugiados sirios. Esto más en unos instantes, quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra sección de noticias nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha lanzado una convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, colegios y asociaciones profesionales, así como a todas las instituciones y al público en general que contribuyen a la construcción de una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos en México. Esto es la convocatoria, es a que postulen aquellas personas que por su trayectoria de vida y lucha y defensa por los derechos humanos estimen como merecedoras o merecedores del reconocimiento en derechos humanos Ponciano Arriaga Leija. Bien, si usted desea conocer más sobre esta convocatoria, puede visitar la página de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es www.cdhdf.org.mx. Varios senadores y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizaron una visita a la penitenciaría y al Centro de Reclusión Femenil de Santa Marta, Cattlita, en el Distrito Federal. Esto se hizo con el objetivo de conocer y observar las condiciones de trato, estancias e internamiento de las personas privadas de la libertad. Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que esta fue la primera de varias visitas que llevarán a cabo ambas instancias. Esto a diversos centros penitenciarios, tanto federales como los ceferezos y centros estatales cerezos de nuestro país. Alrededor de 4,000 alumnos y alumnas de la ciudad de Chihuahua y unos 45,000 más en todo el estado se quedaron sin clases este pasado miércoles tras las marchas de protesta de cientos de maestros que atendieron el llamado nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, esto en contra de la reforma educativa aprobada por el Senado de la República. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, presentó en días pasados una iniciativa para reformar los artículos 18 y 73 constitucionales en materia de justicia para adolescentes. Esta reforma está contemplándose en tribunales federales y estatales especializados y homologados en las entidades para mejorar la aplicación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, por sus siglas CIDHM, entregó este pasado miércoles al Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, un informe sobre la inacción del gobierno estatal para detener la violencia feminicida. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro Derechos Humanos, esta comisión dio a conocer la investigación Alerta de Violencia de Género ante 13 años de feminicidio imparable en Morelos, que exhibe la inacción del gobierno local ante los asesinatos de 530 mujeres entre los años 2000 al año 2013.
Como parte de las actividades alusivas al 20º aniversario de su instauración, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se reunió con organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y servidores públicos de Tehuacán para concretar acciones a favor de la protección de los derechos humanos. En el foro sobre políticas públicas en materia de drogas para la Ciudad de México, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia sugirió convocar a un grupo de trabajo que se enfoque en los posibles escenarios de las distintas alternativas que se han planteado, que permitiera incluso figurar desde la ciudad cuáles serían las consecuencias locales, nacionales y globales de la decisión que se tome respecto a la despenalización de la marihuana en aquella entidad. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal respaldarán el trabajo metodológico y de campo que realizará en Tlaxcala la Comisión de Derechos Humanos para la elaboración de un diagnóstico y un programa en materia de derechos fundamentales. Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal criticaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual indica que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales y en la Constitución se encuentran al mismo nivel, excepto cuando la Carta Magna marque alguna restricción. Según ambos organismos, esta decisión de la Corte es un retroceso en la protección de los derechos humanos en México. Así terminamos con nuestra sección en materia de derechos humanos a nivel nacional. Es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla, que aún tenemos más información para usted. Conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. En Perú, el defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, lamentó los recientes casos de feminicidio y otras manifestaciones de violencia contra la mujer. El funcionario recordó que en lo que va de este año se han registrado casi 70 casos de feminicidio y 78 tentativas y que desde el año 2009 a la fecha, más de 500 mujeres han muerto por esta misma razón. El Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes hicieron el día de ayer un llamado para detener la violencia en contra de las y los indígenas y de los ambientalistas en ese país centroamericano. Ambas instituciones derechohumanistas expresaron su preocupación por dos incidentes recientes en los que medió la violencia contra ambientalistas e indígenas, que se suman al asesinato en junio de un joven que protegía tortugas en el Caribe. Organizaciones feministas realizaron ayer un plantón ante la Asamblea Nacional, el Parlamento de Nicaragua, esto en rechazo a una propuesta de reforma a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley 779, que a su juicio restituiría la figura jurídica de mediación en violencia intrafamiliar. La representante de la Red de Mujeres contra la Violencia en aquel país, Elia Palacios, afirmó que las organizaciones que se manifestaron buscan poder evitar esta posible reforma, al considerar que la restitución de la mediación es muy peligrosa en los casos de abusos. En México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, firmó en días pasados con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México, Hamdi Bukhari, un convenio de cooperación a favor de personas con esa condición en México. Este documento fortalece el compromiso del gobierno en ese asunto
y facilitará el establecimiento de una plataforma institucional que garantice equidad procesal en la tramitación de solicitudes de condición de refugiados en México. Así terminamos con nuestra sección de Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Es momento de iniciar con nuestras noticias en materia de derechos humanos a nivel internacional. El Gabinete Legislativo de Arabia Saudita aprobó la semana pasada de manera histórica una ley para castigar la violencia intrafamiliar, que incluye cualquier tipo de violencia física y psicológica que afecte en su mayoría a mujeres, niñas y niños en ese país asiático. La ley, primera en su tipo en una nación que mantiene prácticas y normas sumamente restrictivas para la población femenina, establece penas que van desde 1 mes hasta 1 año de prisión y una multa de entre 5.000 y 50.000 riyales, es decir, 17.700 o poco más de 177.000 pesos mexicanos a quien cometa violencia dentro de su hogar. Lakhdar Brahim, enviado especial de la Organización de Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, llegó el día de ayer a San Petersburgo para buscar el apoyo del G20 en la realización en Ginebra de una conferencia internacional sobre la crisis siria. Martin Sirks, el portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que Brahim presionará a los participantes del G20 para que apoyen la reunión en la ciudad suiza. Continuando con la información, le comento que en el sudeste de Myanmar, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha brindado suministros de socorro a miles de víctimas de inundaciones, ya que los hogares de muchos de los desplazados fueron destruidos. Cabe señalar que a fines de julio y principios de agosto, alrededor de 40.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares debido a las fuertes lluvias que ocasionaron graves inundaciones en los estados de Kayin y Mon en Myanmar, así como también en la región de Tanintari. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó que la cifra de personas refugiadas procedentes de Siria asciende a 2 millones, mientras que más de 4 millones se han desplazado dentro de ese país árabe y 5.000 huyen a las naciones vecinas día a día. El titular del ACNUR, Antonio Guterres, alertó que el deterioro de la situación llevará al colapso a los países vecinos que los albergan y subrayó el gran sufrimiento humano que conlleva este conflicto, además del déficit de recursos para cubrir las necesidades básicas de las y los refugiados. Naciones Unidas volvió a clamar este jueves por la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, CTBT, para lo cual se requiere la adhesión de 8 países considerados imprescindibles para poder lograrlo. Este llamamiento fue hecho en la sede de Naciones Unidas en Nueva York por el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Preparatoria de este instrumento, Lassina Zerbo, con motivo del Día Internacional contra este tipo de pruebas, el cual fue celebrado el pasado 29 de agosto. Continuando con las noticias, le informo que la Organización de Naciones Unidas celebró el día de ayer por primera vez el Día de la Caridad o Beneficencia, fecha con la que rinde homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, quien durante más de 4 décadas atendió a personas necesitadas. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que ese día fue escogido en honor a la Madre Teresa, cuya vida y buenos oficios a favor de los pobres y más vulnerables inspiró a muchos en todo el mundo.
En pasados días, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y ministros de 4 países que acogen a desplazados sirios solicitaron a la comunidad internacional unirse para detener los combates en Siria. Antonio Guterres y ministros de Irak, Jordania, Líbano y Turquía se reunieron en Ginebra para discutir la crisis humanitaria en aquella región causada por el conflicto civil de ese país. Anunciaron que al arribar a 2 millones la cifra de sirios que ha huido de su país, acordaron solicitar de manera conjunta una ampliación urgente e importante del apoyo internacional. Nueva Jersey, Tennessee, Nebraska y Utah fueron los únicos estados de Estados Unidos de Norteamérica que cumplieron con todas las medidas de seguridad para proteger a las niñas y niños en casos de desastre. Así lo describe el reporte anual que hizo el organismo Save the Children. Este documento destaca que la mayoría de los estados todavía no cumplen con las medidas básicas de seguridad aprobada por la Comisión Nacional de la Niñez y Desastres. Además, detalla que 28 estados de Norteamérica y el Distrito de Columbia no cumplen con los estándares mínimos para proteger a niñas y niños en las estancias infantiles y escuelas. Amnistía Internacional pidió ayer jueves a los líderes de los países que integran el G20 que no desperdicien la oportunidad que les brinda la cumbre de San Petersburgo y elaboren un plan de acción que ayude a poner fin a la crisis en Siria. En un comunicado, la organización no gubernamental ha considerado que aliviar el sufrimiento de millones de civiles afectados por el conflicto en Siria debería ser la principal prioridad de los mandatarios que se encuentran desde ayer hasta el día de hoy en aquella ciudad de Rusia. En otras noticias, le doy a conocer que el enviado especial de Naciones Unidas para Juventud, Ahmad Al-Megdawi, lanzó este jueves una nueva plataforma en línea para difundir las noticias y las actividades de las distintas agencias de Naciones Unidas que puedan ser de interés para los jóvenes. La página www.un.org/YOUTHENVOY. Bueno, en una entrevista con Radio de Naciones Unidas, Noemí Espinosa, asesora del enviado especial, explicó que esta página que les acabo de mencionar se encuentra disponible en inglés y en francés. Cabe destacar que esta plataforma quiere llegar a los 1.800 millones de jóvenes de todo el orbe. Bien, así terminamos con nuestras noticias internacionales. Es momento de que usted me acompañe y conozcamos las labores que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua durante esta semana. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado José Luis Armendáriz González, brindó una charla a miembros de distintos medios de comunicación en Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre el periodismo en los medios de comunicación con perspectiva en derechos humanos. El Departamento de Capacitación en Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en coordinación con Girasoles Asociación Civil, culminó el pasado viernes con la Semana de Difusión de los Derechos del Adulto Mayor. Niñas y niños de la primaria Rodrigo M. Quevedo en Nuevo Casas Grandes fueron capacitados en el tema Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños por parte del personal de capacitación. El director del área de capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado Roberto Carlos Domínguez, ofreció una plática de interculturalidad al personal del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. A través del personaje Denny, el personal de capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua llevó un mensaje positivo a las niñas y niños del preescolar Juan Amos Comenio, de la ciudad de Chihuahua. Personal del área de capacitación instruyó durante una semana en temas de derechos humanos a las y los estudiantes que prestan su servicio social en la oficina de la CDH en Ciudad Delicias. Personal de capacitación de la oficina de Cuauhtémoc
impartió la plática Derechos y Responsabilidades de las Niñas y los Niños a un total de 122 alumnos y 9 maestros y maestras de la escuela primaria Ignacio Ramírez del municipio de Nonuava. Y en Sonora, el secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado José Alarcón Ornelas, asistió a la 5ª reunión Zona Norte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, de la cual fue sede la CEDH de Sonora. Bien, usted acaba de escuchar y ver algunas de las labores que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante toda esta semana. Bien, el trabajo no termina aquí, sin embargo, le estaremos informando de lo que suceda en el próximo viernes, el día de resumen. Esto fue todo por hoy, agradezco que haya estado con nosotros, le invito a que nos visite nuestra página de Facebook como InformaTV y nos siga a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Yo soy Lía Montañez y les espero el lunes con más información. Hasta entonces.